Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de Sanamente. Hoy, como siempre, tenemos grandes invitados. Vamos a partir hablando con Ricardo Araya, que es la primera persona que se dedica a la salud mental que gana el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. Algo que sin duda es una señal de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Donde las ciencias sociales están teniendo un rol clave para el desarrollo de las sociedades. También vamos a hablar sobre el Tai Chi y los beneficios que tiene para el desarrollo de la salud mental. A todos, me incluyo, nos causa curiosidad esta disciplina que sin duda puede acompañarnos de buena manera a manejar mejor nuestras emociones. Y vamos a conocer el caso del ecobarrio, que es un ejemplo fantástico para ver cómo en torno a la naturaleza y sobre todo a la comunidad uno puede encontrar herramientas para sentirse mejor. Así comenzamos Sanamente. En 2004, una trágica tala de 120 árboles terminó finalmente uniendo a una comunidad que no se sabía unida. Ellos se juntaron, lucharon para poder reparar este daño enorme que se hizo a su entorno y junto a eso crearon Ecobarrio, una organización que permite unir a las personas en torno a la naturaleza y encontrar de esta manera herramientas concretas para sentirse mejor. Tengo lechuga, papas chilotas, que las quiero mucho, que son del sur, entonces yo planto de todo, no una sola cosa. Planto tanto hierbas medicinales como hortalizas. Lidia es uno de los tantos vecinos de Maipú que viene a este lugar. Tiene su propio cajón para venir a plantar y cosechar, pero para ella es más que eso. Ayuda mucho, al menos por la edad mía, porque yo vivo en departamento, en los cuadraditos, entonces ustedes, lo que está pasando ahora, los nervios, las noticias, se vuelve loca. Entonces esto me ayudó mucho a mí, porque es como una terapia para uno, como una terapia. Entonces yo estoy feliz, por eso mis hijas dicen, si a mi mamá la sacan de aquí, mi mamá se muere. Ecobarrio nace como idea en el 2004 tras la tala de 120 árboles, lo que puso fin al parque de la Villa Cuatro Álamos. Se generó un gran movimiento entre los vecinos, uniéndose para proteger el medio ambiente y su comunidad. Tuvimos 2 meses tratando de que no se cortaran los árboles, igualmente se hizo y esto generó toda una conciencia de la gente decir, oye, recuperemos lo que teníamos antes en la villa, en los 70, en los 80, esta era una villa muy activa. No había nada. Y nosotros miramos y decimos, ¿cómo pudimos hacer esto? Una vez me acuerdo que una señora tenía harto de esta. Claro. Y le dije yo, me convida una matita para poder plantar, porque y así empezamos a sembrar, ya después se hicieron los cajones. Lo colectivo es la esencia de este lugar, cualquiera puede participar, un espacio que les ha permitido compartir, aprender y también sanar heridas. Me emociona mucho porque a mí se me murió un hijo en los brazos míos de 50 años. No se olvida nunca esto, pero sí me ayuda y me olvido un poquito, porque un hijo nunca se olvida. Pero las plantitas me han ayudado, porque me río con ellas, como les conversaba, les converso, dirán que estoy loca, no importa, total yo estoy feliz con ellas. Llego a veces así, bien, pero ya después ya empiezo a conversar, a trabajar. Y cambiamos la tristeza que uno trae. Acabo de terminar un curso de plantas medicinales, entonces mi interés de venir al huerto era aprender con las personas que existen aquí y aparte de eso poder transmitir algunas cosas a la gente. Aparte de las plantas tienen energía para el desarrollo de la salud de cada persona. Un jardín escondido en medio de la ciudad, en donde el tiempo corre distinto, dejando atrás el gris de los edificios y cambiándolo a colores y olores vibrantes de la tierra. Es muy importante la Pachamama, ¿cierto? Meter la mano en la tierra, tomar una lombriz, una semilla. Bueno, nosotros vivimos encerrados en cemento, en los departamentos, pero bajamos, yo vivo en el 3er y 4º piso, y venimos acá, qué más bonito que estar en un lugar aquí, aire puro, ¿cierto? Aquí hay hierbas medicinales, se hace el compost, se hace la lombricultura, residuos orgánicos.
esto está pensado en la salud mental, está pensado en olvidarnos un poco, está pensado en darle espacio al que quiera. ¿Ya? Si alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un mural, haz el mural. Yo quiero hacer un tren de aquí de la vida, haz el tren de la vida. Yo creo que eso es una de las cosas importantes que nosotros vemos, que la salud mental es primordial, la autoestima y el conversar con otro, el aprender con otro, el compartir con otro, que cuesta. Todos ayudan a proteger este lugar, a mantenerlo y enseñar a las nuevas generaciones sobre la tierra y cosechar cosas por uno mismo, tanto verduras como aprendizajes emocionales. Esto es para mí un Edén, porque usted ve todas las plantas, todo. Es un Edén para uno, para todas nuestras compañeras, porque una planta una cosa, se convidan, conversan, cuentan chistes, ay, de todo, lo paso bien. Luego de la pandemia hubo de alguna manera un gran regalo, que fue quitarnos este tabú que durante años mantuvo la conversación de salud mental debajo de la alfombra. Hoy, y por sus malas cifras, por lo difícil que está siendo para todas las personas administrar las conversaciones de salud mental, tiene un protagonismo que no ha tenido antes. Y eso también ha llegado a ciertos lugares que son importantes para el país. Ejemplo de ello es que nuestro siguiente invitado es Premio Nacional. Y por primera vez este Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022 ha sido otorgado a alguien que ha dedicado su vida al trabajo de salud mental. Hablamos de Ricardo Araya, psiquiatra, investigador senior de IMAI, que ha sido un centro con el que hemos trabajado mucho aquí en Sanamente, profesor titular del King's College de Londres, para poder profundizar sobre por qué este tema es tan relevante. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Encantado de estar con ustedes, por supuesto. Ricardo, es tan distante esta conversación sobre salud mental que de alguna forma a todos nos sorprendió, a propósito, gratamente, el hecho de que fuera alguien que trabaja en salud mental quien ganara este premio nacional. ¿Cómo ves tú, que eres una persona que ha trabajado mucho en este ámbito, tal vez este giro para mirar la relevancia de esta ciencia? Bueno, o sea, a ustedes los sorprendió y a mí también me sorprendió, y la realidad es que una grata sorpresa, tengo que decirlo, ¿no? Pero sorpresa de que el jurado de este concurso haya decidido entregar el premio por primera vez a una persona que trabaja en este mundo tan escondido, ¿no? Del que tampoco sabemos y del que hay tantos prejuicios y cosas. Y bueno, a la vez es bueno, muy contento de que, no necesariamente porque a mí me tocó el premio, sino que por el hecho de que se hayan acordado de la salud mental y que por primera vez, digamos, alguien que representa a esa área haya sido galardonado. O sea, es un reconocimiento a la importancia de la salud mental en la sociedad, en esta sociedad, la nuestra, y en todas las sociedades modernas, ¿no? Totalmente. Ahí hay algo que está detrás de los criterios de los premios nacionales y también del Nobel, por ejemplo, que es que de alguna forma el mundo o pone el foco y dice esto es relevante, y en este caso nosotros podemos asegurar es urgente. En tu experiencia, Ricardo, que ha sido tan vasta y ha abordado distintas poblaciones en el estudio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha cambiado en el último tiempo, para bien o para mal, sea por razones preocupantes o no, en el ámbito de la salud mental general? Bueno, hay muchas cosas que me han llamado la atención, sobre todo las que tienen que ver con cómo la sociedad enfrenta el tema de la salud mental y los trastornos mentales, porque en realidad es que no son lo mismo. La salud mental es un concepto más amplio que engloba los trastornos mentales, pero es en el fondo, uno nota de que el tema ahora está ahí, ¿no? Está arriba de la mesa, es imposible escapar a él, todavía hay fuerzas poderosas que insisten en tratar de empujarlo debajo de la alfombra, pero cada día es un tema más abierto del cual se conversa en el discurso público, como lo estamos haciendo hoy, ¿no? Pero también a nivel de la casa, ¿no? En el nivel de tu terreno pequeño, donde hay personas que llegan un día y te pueden decir que, bueno, que le están pasando cosas y que no se sienten muy bien, y ya se puede conversar un poco más. Ahora, no quiero ser
con esto no quiero ser complaciente, hay mucho camino aún por recorrer para sacarle el mito de arriba, sobre todo los trastornos mentales. Pero hemos avanzado bastante, en mi opinión. Hoy en día hay cosas que suceden que no sucedían antes. Yo no pude dejar, le hice ese comentario a un colega tuyo, bueno, en una ocasión que conversábamos sobre esto y le hice ver, digamos, que me recordaba hace muchos años atrás de una elección presidencial en Estados Unidos, en la cual uno de los candidatos durante la carrera presidencial reconoció que había tenido un trastorno mental. El apellido de esta señora era Dukakis, no sé si alguien se acordará de él, pero bueno, reconoció eso y producto de eso se le cayó la carrera, ¿no? Hasta ahí llegó. Hoy en día es difícil, la realidad es que los políticos no quieren compartir quizás con nosotros por razones que tú te podrás imaginar, acerca de sus problemas o de los problemas de trastornos mentales que puedan tener en su familia o en su entorno. Pero en el caso particular de Chile, independientemente de las orientaciones políticas de las personas, o sea, se dio un fenómeno muy interesante cuando al presidente Boric, no sé si tú te acordarás, cuando se reveló que tenía un trastorno mental, causó mucho revuelo, y eso fue antes de la elección. Y a pesar de todo eso, el presidente, bueno, Boric salió elegido presidente, ¿no? O sea, en otros tiempos quizás eso lo habría dejado absolutamente fuera de la carrera. Pero es un signo, digamos, de cómo la gente empieza a ver, digamos, el trastorno mental, a normalizar, a conversar el tema, a tratar de entenderlo mejor. ¿Cuáles son para ti hoy las poblaciones en torno a las cuales hay más urgencias? Cuando tú hablas de este camino pendiente y sobre todo de lo importante y lo urgente que hay en esta materia, ¿dónde ves que hay que poner principalmente los focos con un problema tan grande y tan diverso? Bueno, es complicado hablar de dónde focalizar, ¿no? Las prioridades. Para mí, sin duda, que el tema de los jóvenes es vital. Es vital desde el punto de vista de una inversión a futuro, ¿no? O sea, hay que pensar, digamos, que el futuro de Chile, el futuro de todos los países está un poco en lo que los jóvenes puedan hacer, ¿no es cierto? Que tienen grandes desafíos ya. Y por lo tanto hay que intentar protegerlos, ¿no? Hay grandes presiones dentro de la población joven. Veía una cifra de Chile el otro día, por ejemplo, que aún no ha sido publicado, un estudio nuevo, en que se veía, digamos, una alza bastante marcada desde el periodo de la pandemia hasta ahora. Es preocupante, ¿no? O sea, los jóvenes, sin duda. Y si lo piensas desde un punto de vista, digamos, que todo lo que quisiéramos, no solo para los trastornos mentales, sino que para cualquier enfermedad, cualquier cosa que te afecte tu salud o otras cosas, digamos, uno quisiera prevenir, ¿no? Es la mejor opción. Ricardo, y en ese sentido, ¿tú ves que la población de jóvenes está comparativamente con las décadas anteriores, peor o mejor en materia de prevalencia de los trastornos o fragilidad? ¿O es más bien una actitud realmente para sanar la sociedad? ¿Es más bien con foco en la prevención, como mencionabas recién? Sí, bueno, es difícil poder decir si están mejor o peor, porque hay que tener muy buena información que haya sido recogida durante largos periodos de tiempo para poder ver cuáles son claramente las tendencias, ¿no? Sí te puedo decir, por ejemplo, por lo que vi el otro día en torno a los últimos años, que son 4 o 5 años del periodo pre-pandemia a post-pandemia, que la cosa se ha puesto bastante más mala, digamos, para los jóvenes en cuanto a su salud mental. Si miras en torno a otros, hay otros tipos de indicadores de población adulta que demuestran es más incierto, digamos, por dónde van las tendencias. Pero lo que sí te puedo decir es que en Chile hubo un periodo en que, bueno, para los adultos al menos las cosas empezaron a bajar un poco.
hoy en día, no, como no se han podido hacer muchas encuestas producto del COVID, no tenemos claro qué ha pasado en los últimos meses, ¿no? Ahora, Años quizás. Ricardo, hace poco la Católica, en asociación con la Fundación para la Confianza, hizo un estudio que hablaba del nivel de trauma que hay en los adultos. Los adultos de hoy, la cantidad de, por ejemplo, situaciones de abuso, que hoy día se reporta que son un poquito más que las que habían. En todo caso, en torno a esta intuición que hay de que nuestro problema es más grande de lo que se ve, en parte porque no hay estudios suficientes y en parte porque la gente tampoco dice que tiene problemas. Pero en particular muchos adultos dañados por abuso en su infancia, abuso sexual. También hay muchos adultos dañados por niveles de violencia y muy altos. ¿Cuáles son para ti tal vez algunas formas relevantes o importantes o transformadoras de intervenir la sociedad para poder cuidar la infancia, que parece ser una de las grandes fragilidades, no solo la adolescencia y la juventud? Sí, no, sin duda. O sea, bueno, la realidad es que por eso es que bueno que te haya hecho el comentario en torno a las diferencias conceptuales, en torno a lo que es salud mental y lo que son los trastornos mentales. Porque cuando se habla de salud, uno se refiere como a aquellos factores que tienen inciden en tu bienestar, digamos, es un concepto más amplio. Y es ahí donde las cosas que suceden en la sociedad tienen un impacto mayor, ¿no? O sea, en grandes volúmenes de personas. Y son muchos los factores, digamos. La salud mental es muy sensible a las cosas que suceden en la sociedad, tanto a nivel social como a nivel personal. No es todo, digamos, la violencia que tú como persona pudiste haber sido sufrido, digamos, y que te dejó algunas marcas de aquí para adelante a nivel individual, sino también a nivel de sociedad, ¿no? Hay ciertas cosas muchas cosas, digamos, o sea, que inciden sobre la salud mental, por ejemplo, tu situación laboral, por mencionar algo. Si tienes trabajo, si tu trabajo es estable o no es estable, si estás protegido como un empleado, si tienes algún apoyo, digamos, de parte de tus empleadores, en fin, si te enfermas o te sientes muy mal, si vas a poder recurrir a una licencia o algo que te permita recuperarte. En fin, eso solamente mencionándote un aspecto, que es la cosa laboral. Hay muchas otras cosas que apuntan más. Por ejemplo, sitios de esparcimiento. Es bien sabido, digamos, que la salud mental, en lugares donde la gente tiene más disponibilidad, acceso a cosas, donde se pueden entrar a relajar, parques, sitios de esparcimiento, donde pueden hacer deportes, etc. Les va mejor, ¿no? Se sienten mejor, tienen un bienestar mayor, digamos, en esas sociedades. O sea, hay muchas cosas de por medio. Como te dije, la salud mental es muy, muy sensible a lo que sucede alrededor, al contexto en el que vivimos. De todas maneras, ahora cuando pensamos voy a volver sobre el asunto de cuidar la infancia porque la verdad me obsesiona. Creo que el país y el mundo en general se ha formado sobre la base de una visión bastante adultocéntrica y no lo creo yo, es lo que muestra la forma en la que nos hemos desarrollado y por otro lado ha abandonado de forma muy negligente a la infancia. En Chile tenemos unas tasas terribles en materia de violencia, pero también la forma en la que se administra el CENAME y otros organismos que llevan siglos en la palestra de lo que hay que reformar. Si uno pudiera poner cierta atención a los padres que nos ven, ¿qué sería algo que un padre o una madre tiene que mirar en sí mismo para poder ser un mejor garante de la infancia de sus hijos o hijas? Es una muy buena pregunta. Yo tengo mucho interés, digamos, en el mundo de la salud pública se habla mucho de los 1000 días. Por alguna razón se decidió que ese es un periodo muy importante en la vida de las personas, donde se deciden muchas cosas que más adelante en tu vida van a salir a la palestra, ¿ya? O sea, es un periodo muy, muy, muy importante, se dice. Y la realidad es que cuando miras también en el sentido del desarrollo productivo, laboral, o lo que pueden las personas alcanzar en sus vidas, cada día se sabe que hay cosas que son muy importantes en los primeros años de vida que pueden determinar, digamos, el tipo de persona que tú vas a ser mucho más adelante en tu vida adulta.
A los padres, bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, Paloma, que es importante decirlo. No es bueno culpar a los padres de todo lo que les sucede a sus hijos, ¿no? Hay ciertas cosas que indudablemente pueden tener una repercusión en la vida de los hijos, pero es difícil ser padre también. Y es difícil ser padre en condiciones de mucha presión. Por ejemplo, en Chile hay una alta proporción de familias en que ambos padres trabajan, lo cual les deja muy poco tiempo y cuando llegan a casa tienen las presiones del trabajo y tienen que empezar aquí y allá, tienen poco tiempo, ¿no? Para dedicarle a sus hijos, porque si hay algo que es importante es el tiempo que le puedes dedicar, el tiempo real que le dedicas a tus hijos. No esa cosa cuando te sientas que estás reventado al final del día y que no te salen ni siquiera las palabras, ¿no? Un tiempo real en el cual te puedas conectar con tu hijo y tener una interacción y tratar de entender un poco más qué es lo que está sucediendo ahí. Ahora, depende de las edades, Paloma, lo que los padres pueden hacer. En las primeras etapas de la vida, digamos, los chicos y las chicas son muy dependientes de los padres en todo, ¿no? O sea, tú tienes que cuidarlo, tienes que atenderlo, tienes que darle la comida, hacerte cargo de todas esas cosas. Pero a la medida que se van desarrollando, las niñas van adquiriendo independencia y tu interacción, la interacción de los padres con ellos es de otro tipo. Yo le diría a los padres, lo fundamental es no ignorar ni perder la mirada de los hijos. La realidad es que de alguna manera hay que darles una prioridad. Nos guste o no, y hay que sacar el tiempo de donde se pueda. Bueno, eso es una indicación bien precisa que no necesariamente todos recibimos. Lo planteo porque no es fácil ser padre, probablemente tampoco es fácil ser hijo, ¿no? O hija. Y porque a nadie nos forman, a ninguno de nosotros nos forman para este periodo. Ricardo, te quiero agradecer por este contacto en Sanamente y nuevamente felicitaciones por tu premio. Muchas gracias, Paloma, y a seguir viviendo sanamente y mentalmente sanos. Sí, una tarea dura, pero de la que hay que hacerse cargo. Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Hay que tomar las riendas de la vida propia. Ese es el camino nada de fácil y que deja toda la responsabilidad en nosotros, pero también nos devuelve nuestro propio poder para gestionar nuestro bienestar, ¿no? Eso es, de alguna manera, una buena noticia. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Como vimos en capítulos anteriores, venimos cableados para seleccionar, para dividir. Nuestro cerebro ordena a las personas, a las cosas, a la información que lo rodea para poder estar atento y prevenir situaciones de riesgo. Sin embargo, eso también es el mismo mecanismo que nos hace generar estereotipos. Vemos a alguien y decimos, esta persona debe ser de tal forma, debe venir de tal lugar, debe tener tales intenciones. Y eso es también una de las grandes condenas con las que tenemos que coexistir en sociedad. La forma de estereotipar y de dividir la sociedad finalmente nos genera enormes problemas y discriminamos, nos relacionamos mal con otros, generamos miedo, relaciones de desconfianza. ¿Cómo podemos liberarnos de este mecanismo que nos ha llevado hasta aquí en la evolución, pero que ahora ya no nos sirve tanto, sobre todo para promover una vida comunitaria? Miranda Aspe nos cuenta. Son ideas fijas que simplifican la realidad, varían según el lugar, la época y reducen información relacionada, por ejemplo, al género, la raza, la edad, entre otras. Hablamos de los estereotipos, representaciones que escuchamos y replicamos día a día, muchas veces sin darnos cuenta. Los estereotipos son ideas culturales que están muy ancladas y que se van repitiendo de alguna manera de boca en boca, se traspasan generacionalmente. Son ideas en ese sentido que circulan y que tienen mucho poder porque de alguna manera van condicionando, limitando también nuestras conductas. No tenemos tiempo para darle sentido a las personas de manera completa e individual, así que los categorizamos la mayoría del tiempo. Las categorías funcionan suficientemente bien para nosotros. Limita a las personas de sentirse cómodas, de sociabilizar quizás con el resto, porque quizás por los estereotipos no se sienten parte de... y desarrollarse como persona en general. Según como andes vestido, buena persona, mala persona,
o pueden catalogarte de que tienes malas costumbres y eso no es lo apropiado. Va todo en base a tus pensamientos, a tu forma de actuar, no al cómo te veas. Por ejemplo, a los malls, uno va como deportivo y al tiro como que te miran diferente, te siguen o piensan que andan robando, andan cosas raras. Es incómodo porque uno se siente mal. Situaciones que se repiten a diario y tienen un impacto concreto. Las palabras no son abstractas, sino que crean realidad y condicionan conductas y formas de relacionarse. Puede ser escuchando a quienes son significativos para nosotros durante la infancia. El inicio de la socialización es un proceso clave en la formación de identidad. Pueden, por ejemplo, condicionar o limitar con quién me relaciono, con quién no me relaciono, y también no solamente nuestras relaciones sociales, sino que también nuestra relación con nosotros mismos. Podemos limitar o condicionar el tipo de profesión que escojo, el tipo de carrera que elijo, el tipo de amistades que elijo, el tipo de vida que proyecto, finalmente hasta los sueños que tenemos. Y si yo lo escucho desde muy pequeña, no tengo la capacidad de discriminar si esta información es real, es adecuada o no, y los voy incluyendo. Y de esta manera van a influir en cómo yo me voy a relacionar después. Tal es la relevancia de estos aprendizajes a temprana edad que Carmen escribió un libro al respecto. Tú y yo es el título del trabajo enfocado en los más pequeños que construyó junto a la ilustradora chilena Paloma Valdivia, con el que buscan evitar las consecuencias de una construcción de identidad estereotipada. Y este libro invita como a mirar el género y buscar las similitudes entre los géneros, ¿ya? Más que las diferencias. Es un libro que invita a que padres, madres, cuidadores miren el género, miren la importancia que tiene, ¿ya? Y desde ahí, ¿no es cierto?, acompañen a sus hijos en este descubrirse, en este proceso de construcción de identidad de género. Porque los estereotipos se traducen de múltiples maneras. No es casualidad que a nivel mundial el porcentaje de mujeres que se gradúan de carreras científicas, tecnológicas y matemáticas sea inferior al 15% en más de 2/3 partes de los países. Yo creo que es tarea de todos, ¿no? Como ser muy crítico frente a esta información que viene como envasada, que la hemos ido escuchando y probablemente no hemos tenido a lo mejor ni el tiempo ni la oportunidad para detenernos y decir qué es lo que estoy diciendo, de qué me he apropiado, ¿ya? Porque eso influye en cómo me relaciono. Lo que puedes hacer es no quedarte solo con eso y decir, oh, ¿quién es esa persona mayor? Puedes decir, bueno, quizás sabe algo, quizás es sabia, quizás tiene algo que decir desde su experiencia o educación, en lugar de descartar a alguien de una categoría en la que normalmente no estás interesado. Averigua más sobre ellos. Tal vez tienen algo interesante o importante para que sepas. Evitar la reducción de información, darle una segunda vuelta a lo que escuchamos y ser partícipes de una cultura que avance conscientemente para un desarrollo libre de estereotipos son los primeros pasos. ¿Han escuchado ustedes el concepto de depresión perinatal? Bueno, a quienes han tenido hijos saben que es un trastorno que se desarrolla durante el proceso previo y posterior al nacimiento, porque parir no es una cuestión sencilla. A las mujeres no nos cuentan esto y muchas veces nos encontramos en el momento de tener a nuestras guaguas rodeadas o abrumadas, complicadas y además sintiéndonos muy culpables por sentirnos de esa manera ante la vida de alguien que acaba de nacer. Esto es clave para que la futura madre pueda estar bien y desarrollarse de mejor manera. Por eso hablamos con Francisca Pérez, que nos explica de qué se trata, cómo se puede prevenir y cómo se puede remediar si es que estamos viviendo una depresión perinatal. La depresión perinatal, comúnmente conocida como depresión posparto, se puede presentar desde el embarazo. No es distinta a la depresión mayor. Puede afectar nuestro apetito, puede afectar nuestro deseo sexual, puede afectar además nuestro sueño. Los temas están muy relacionados con el hijo y la maternidad y muchas veces las mujeres sienten que no van a ser madres suficientemente buenas, que va a afectar el desarrollo de su hijo. Incluso en los casos más extremos pueden llegar a sentir rechazo por su hijo o hija. No hay una única causa que explique la sintomatología depresiva en esta etapa. Factores de riesgo son que el embarazo no haya sido deseado, también haber tenido problemas con la lactancia o tener ambivalencia respecto a la idea de ser o no ser mamá. Esta ambivalencia es bastante común que aparezca.
pero si no es acogida y no es escuchada por el ambiente, esto puede volverse más persecutorio. En Chile, a las mujeres durante el embarazo se les aplica la escala de depresión posparto de Edimburgo, la cual busca detectar si hay o no hay sintomatología depresiva, justamente para poder detectar a tiempo y que no se instale, que no se cronifique. Si se instala, hay efectos negativos para la mujer, evidentemente, pero también para la relación madre-hijo y para el desarrollo de ese niño o niña. Muchas veces lo que se ha visto es que hay correlaciones muy significativas entre lo que pasa con la mujer y lo que pasa con el hombre, porque se afectan mutuamente la depresión de uno y otro. El problema muchas veces con el diagnóstico es que las mujeres, por un tema de estigma social, no quieren decir cómo se están sintiendo, porque la maternidad, sobre todo en nuestra cultura y en culturas más machistas, está muy asociada a una idea muy romántica. Entonces las mujeres muchas veces se sienten culpables de decir lo que están sintiendo, y esto atrasa todo este proceso de diagnóstico. Es muy importante valorizar los cuidados, y para el entorno familiar creo que es importante desromantizar la maternidad, que muchas veces se pueden vivir en mucha soledad. Creo que la red de apoyo en esto es fundamental. Una recomendación, por ejemplo, a los equipos de salud es a las distintas embarazadas durante el embarazo ponerlas en contacto unas con otras, de manera tal de desde ya ir facilitando la creación de redes de apoyo. Bueno, y llega este momento de punto de encuentro donde habitualmente compartimos algunos tips, información que pueda ser valiosa para todos, para sentirnos un poco mejor, pero hoy vamos a hablar de algo urgente. Un nuevo análisis a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en nuestro país entregó un preocupante diagnóstico. El informe, que fue elaborado por la Defensoría de la Niñez junto a la Universidad de Chile, reveló que la ansiedad y la depresión serían los problemas que más preocupan y aquejan a este grupo completo. Además, 4 de cada 10 jóvenes señalaron no haber recibido alguna atención profesional de salud mental. Sin ir más lejos, una de las conclusiones finales del estudio es que en Chile la legislación resulta insuficiente para poder regular estos aspectos de salud, y es por eso que la comunicación, la atención, la estimulación para poder hablar y tratar estos problemas son, según especialistas, clave para poder atender estas necesidades. El objetivo de estos resultados es generar conciencia, entregar información y proponer la elaboración de una nueva red de salud mental para jóvenes, y así asegurar un efectivo derecho a la salud, a la supervivencia y al desarrollo durante esta etapa. Qué importante es mirar mejor a esta población que está tan afectada. La hemos visto muy ampliamente en Sanamente, pero cada vez que hay un nuevo estudio hay más herramientas para que podamos acompañarlas mejor. Tanto que necesitan los niños, las niñas y los adolescentes para poder sentirse bien en esta sociedad. Pero vamos a ir a una pausa, y antes, como siempre, hacemos lo que más nos gusta, que es escucharlos a ustedes en la calle. Si me siento estresado, lo mejor que hago es escuchar música, tomar un libro, salir a caminar, jugar con mis hijos, y eso ayuda también a liberar el estrés. Cocinar también, por ejemplo. Como ustedes saben, en Sanamente tenemos la costumbre de tener distintas conversaciones con las más diversas posibilidades, disciplinas, terapias, tratamientos que puedan ayudarnos de alguna manera a sentirnos un poco mejor. Como somos tan diversos los humanos, necesitamos diversas alternativas para encontrar la que nos hace sentido. Y es por eso que hoy estamos con Alberto Catalán, profesor de Chen Tai Chi, director de Chen Bing Tai Chi Academy Chile, que ha estudiado justamente la cultura y las artes marciales chinas por más de 25 años y hoy nos cuenta su experiencia en esta materia, a ver si tal vez es la que nos corresponde. Muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Un placer. Alberto, quisiera partir por tratar de explicar muy sencillamente qué es el Tai Chi. Bien, el Tai Chi o Tai Chi Chuan es una disciplina de origen chino. Es un arte marcial, primero, que tiene un componente meditativo potente.
Su base conceptual está inspirada en la filosofía taoísta, en los ciclos de yin-yang, y todos los movimientos buscan de alguna manera el encuentro con la energía suave y robusta, con el cambio y la transformación de yin a yang. Uno de los factores principales es la conexión entre mente y cuerpo durante la ejecución de los movimientos. Se caracteriza por movimientos circulares, movimientos espirales y un movimiento que nace siempre desde el centro de gravedad. Ahí hay una descripción. Perfecta, no pudo haber sido más precisa. Me encantaría entrar en esta distinción del yin y el yang. Estamos acostumbrados a ver este dibujito, ¿verdad?, del yin y el yang, pero sabemos poco qué es lo que representa y en qué sentido nos representa a las personas. Bien, yin-yang refleja la polaridad energética. Es una mirada cosmogónica, filosófica, muy china, una interpretación de cómo la energía va transformándose de un elemento a otro. Nosotros en este plano estamos... Que es algo que en términos físicos es muy real, o sea, la ciencia plantea lo mismo. Efectivamente, digamos. Es decir, nosotros, todo lo que pasa en este plano, según los chinos, pasa por esa transformación de yin y yang. El día en la noche, ¿no es cierto? Lo etéreo luego se transforma en lo denso, la vida en la muerte, y así podemos dar un montón de ejemplos. Sin embargo, esta disciplina busca a través del cambio de peso, a través del movimiento de la energía constante, estudiar este proceso de interacción y transformación infinito. Es decir, Tai Chi Chuan busca que lo que ocurre en el macrocosmo a nivel energético pueda ser replicado en este microcosmo que es tu cuerpo. Que por lo demás debe tener la misma ecología. En ese sentido, como si pudiéramos tratar de llevar la conversación al ámbito de las emociones, al ámbito del bienestar personal, las personas, ¿estamos tan llenas de yin como de yang? Efectivamente, nosotros... De lo sutil y de lo robusto, para hablar un poco, hablemos en español en general, para tratar de llevar esto a una conversación que sea más cercana. Efectivamente, cada persona tiene características únicas que lo acercan más al yin o al yang. Sin embargo, la medicina tradicional china y la mirada china dice que la salud debe estar sostenida en un equilibrio entre estas dos polaridades. Una persona que enferma normalmente es porque dentro de su cuerpo la vibración es más yang o es más yin. Por lo tanto, el Tai Chi Chuan busca, desde la perspectiva terapéutica, poder equilibrar y balancear la energética humana, estudiando, comprendiendo el real balance que debe haber. En este caso, hay un ejemplo muy clásico entre el agua y el fuego al interior del cuerpo humano. Nosotros normalmente, y en la sociedad que vivimos, en el momento que estamos hoy día pasando, trabajamos mucho desde el cerebro, mucho desde el pensamiento lógico. Y eso en China se dice que genera fuego. Normalmente las personas van enfermando por un exceso de calor interno. Y en ese caso, el Tai Chi Chuan tiene mucho que decir. Porque una de las prácticas y las técnicas que utilizamos en las prácticas, en las clases de Tai Chi, es hacer que la mente se calme utilizando un método terapéutico que tiene que ver con la relajación. Primero, corporal. Es decir, a medida que tu cuerpo se relaja, ¿sí?, se calma, hay una energía que no es tuya, que es la fuerza de atracción terrestre, que actúa sobre tu cuerpo. Es como que la gravedad te ayudará a calmar la energía interna. Descienda a tu vientre. Gran parte del trabajo que nosotros hacemos en Tai Chi tiene que ver con restablecer ese equilibrio entre el fuego y el agua. Ya, y me encanta esta idea de pensar mucho es fuego. ¿La rabia también es fuego? Evidentemente. Ya, y en el otro espacio, pensando en algunos de los trastornos del ánimo que vemos acá habitualmente, como la depresión y otros, ¿esos son más agua? Evidente, las emociones tienen y se acercan, se clasifican en yin o en yang. Por ejemplo, la tristeza es una emoción que está más bien yin, te deja sin energía, en un estado muy depresivo, ¿no? Pero por el otro lado tenemos emociones como la rabia, que dejan tu cuerpo, tu metabolismo excitado en el otro aspecto, se acerca hacia el fuego. Entonces lo que hace Tai Chi básicamente a través de
el alineamiento corporal, a través de la respiración consciente, a través de la postura, a través del balance de tu peso, es restablecer un equilibrio energético en todos los planos. Primero en lo corpóreo, para luego pasar a lo metabólico y a lo emocional. Todo lo que hacemos tiene un inicio en Tai Chi en la postura física. Cómo tú manejas tu peso. En relación a eso, tú puedes lograr un impacto también en el ámbito más sutil, en este caso. Imagínate que estamos nosotros en un ambiente donde tú eres un humano, yo no sé que tú eres un profe, ¿verdad? Un maestro. Yo soy otra humana. Y estamos aquí tratando de convencerme de que cuando yo trabajo en mi cuerpo, en realidad también ayudo a mi mente. ¿Con qué argumento tú le explicas a una persona no tan crédula, tal vez, de estas relaciones sistémicas que somos los humanos, de que trabajar en el equilibrio del balance del peso, por ejemplo, puede ayudar a equilibrarte internamente? Claro, mira, ejemplos hay muchos. La relación en China de lo corpóreo, ¿no?, lo postural y lo mental o emocional es muy fina. Es decir, tú, por ejemplo, cuando estás triste, lo que ocurre con tu cuerpo es que tú agachas tu cabeza y tu mirada baja, ¿no? Pero cuando estás excitado o exaltado, inmediatamente tu pecho se abre, tus ojos se abren, la sangre sube arriba y tu expresión cambia. ¿Qué quiero decirte con eso? Que la postura corporal está estrechamente relacionada con lo que está vibrando en tu interior. También lo mismo pasa con la respiración. Una persona agitada emocionalmente empieza a respirar y sus palpitaciones empiezan a aumentar cada vez más. Por el contrario, una persona triste, una persona depresiva, su rango respiratorio también empieza a disminuir. Esa relación es muy estrecha, desde la mirada china. Claro, aquí tú lo conectas con el efecto, pero ¿qué pasaría si uno tomara eso como una práctica y pudiera modificar la biología en el fondo, no? Evidentemente, lo patológico te sirve también para poder encontrar una herramienta terapéutica, practicándolo al revés. En este caso, en Tai Chi nosotros decimos, para cualquier desequilibrio, ya sea yang o yin, siempre busca tu equilibrio y tu postura con tu peso al centro. Ahora, me queda muy poquito tiempo, pero si las personas estuvieran interesadas en esto, además de buscar información o ir a tu academia, ¿se puede practicar esto con uno mismo solamente? Evidentemente, Tai Chi es muy simple, es una disciplina que requiere 3 elementos básicos. Más allá de saberte una rutina con exactitud, desde lo técnico, ¿no? Y uno debe buscar, primero, la relajación corporal, segundo, la calma mental y tercero, la suavidad en el movimiento. Y esto es Kung Fu, es decir, es una habilidad que se logra con tiempo y trabajo. Es decir, a medida que tú vas practicando, vas a ir encontrando poco a poco la relajación, por otro lado, la suavidad y el flujo. Parte de las características principales de este arte. Te quiero agradecer mucho por esta conversación muy interesante. Un placer. Muchas gracias. Toda mi vida, desde que recuerdo mi historia, he querido aprender Tai Chi. Hay algo en esa armonía cuando uno ve la práctica que de alguna forma te contagia, aunque no seas tú quien lo practica. Esta es otra de la carta de sabores que tratamos de traerles también en Sanamente para ver si ustedes encuentran una forma de sentirse mejor. Pero vamos a ir a otra práctica que también es muy revitalizante y nos conecta con la alegría, y es cantar. Ustedes se han fijado que los niños, sobre todo cuando están contentos y están en su mundo, inevitablemente empiezan a cantar. Lo que pasa es que cantar en la ducha, en el auto, en distintos escenarios, cuando se es chico, cuando se es grande, es una herramienta finalmente de salud mental y que podemos utilizar para combatir, por ejemplo, la ansiedad o incluso la depresión. Veámoslo en la siguiente animación. Quien canta, sus males espanta. Así dice el antiguo refrán y parece no estar equivocado. Porque cantar en la ducha o compartir un karaoke con amigos son actividades que aportan a nuestro bienestar e incluso nos hacen más felices. Estudios han demostrado que cantar es beneficioso para la salud, pues permite que el cerebro libere hormonas como la oxitocina o la dopamina, que están relacionadas con el placer,
lo que causa que disminuyan los niveles de estrés y mejore el ánimo. Compartir esta actividad con otras personas sería aún más beneficioso. Cantar en una fogata o en un coro hace que mejore las relaciones sociales y genera vínculos de amistad entre quienes participan gracias a que expresamos nuestras emociones. Nos sentimos menos ansiosos, más concentrados y con la autoestima más alta. Así que la próxima vez que escuches a un gallo cantar, no pierdas la oportunidad de acompañarlo. Quizás ambos puedan unirse y cantarle a la salud mental. Se nos acaba otra vez Sanamente, pero seguimos en contacto con ustedes y antes de retirarnos les vamos a dejar información sobre la línea libre. Este es un número que hemos comentado muchas veces, pero que está habilitado por la Fundación para la Confianza y el Instituto de la Juventud para niños, niñas y adolescentes. Quienes requieran de alguna manera tener una orientación, tener un consejo, hablar con alguien, pueden llamar al 1515 o visitar www.linealibre.cl, donde van a encontrar alguien que los acompañe en estos tiempos tan difíciles. Nosotros seguimos en contacto con ustedes a través de todas nuestras plataformas. Síganos en cada una de ellas y manténganse comentando lo que es necesario y urgente para ustedes en estos momentos para sentirse bien. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.